Bienvenidos a este nuevo video, sea donde sea que lo estén viendo, en la noche, en el día, en la tarde, comiendo, desayunando, haciendo el dos, en el baño. Que estén. Muchos lo van a ver en el baño. Sí, claro, todos lo claro. quieren ver en el baño, bueno, o pueden ser comiendo. Pero pues bienvenidos a este nuevo capítulo de comiendo. este su canal de psicólogos del barrio. Sufro de ansiedad. Yo padezco ansiedad. Pues el día a día de una persona que vive con ansiedad. Estoy bien en un momento a otro, mi mente empieza como a maquinar cosas que pueden llegar a pasar. Puede pasar inclusive solo con pensamientos. Están en automático que dejamos de disfrutar. ¿Qué pasa cuando tienes ansiedad y te enfocas en ella? A todos nos ha pasado. ¿Logras que disminuya? ¿O logras que aumente? Contrario a tus deseos. Pues, parce, yo creo que lo importante es primero empezar a definir un poco qué es ese tema de la ansiedad, ¿no? ¿Usted de pronto cómo la ha sentido? ¿Yo cómo la he sentido? Sí. Uy, pues para nadie es un secreto que estoy un poquito gordito. Ok. El tema de la comida es que cuando te acostumbras al azúcar, sientes un no sé qué entre pecho y estómago que te quiere impulsar a comer Ok. algo dulce. Así la he sentido. Hay un concepto en la radio que se llama bache. ¿Usted se ha pillado que en la radio todo el tiempo están hablando y no dejan Sí. que haya un momento de silencio? Básicamente eso. Es un bache en nuestras vidas. Cada vez que hay un bache, hay una posibilidad muy grande que haya ansiedad si no hay un disfrute del momento pleno. Es decir, ganas de comer, ganas de jugar videojuegos, ganas de pararse a hacer algo, ganas de lo que sea, de llenar ese espacio vacío en tu vida. Pille ese pato, güey. Solo observe el pato. ¿Usted cree que el pato se está preguntando en este momento de pronto sus problemas? Se hundió el pato. ¿Se hundió el pato? Sí. ¿Usted cree que el pato en este momento qué está pensando? Y si usted fuera el pato y estuviera ahí nadando, ¿en qué pensaría? En nada, en hundirme como acabo de hacer. Y entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre usted y ese pato? La diferencia entre él y yo, Sí. que él tiene la capacidad de no enfocarse en cosas que no representan su diario vivir. Y ahí hablamos un poco del tema del vivir el momento presente, ¿no? Y eso está muy relacionado con el tema de la ansiedad. Y es que la ansiedad es como un miedo o una preocupación excesiva hacia algo que de pronto no ha pasado. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ansiedad puede pasar inclusive solo con pensamientos. Ni siquiera tiene que haber una situación externa, sino solo los pensamientos lo pueden provocar. La mayoría de pensamientos son pensamientos negativos, ¿cierto? Me va a pasar esto, de pronto me va a ir mal. Hay muchas cosas relacionadas a eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno se enfoca tanto en eso que deja de vivir un poco lo que está pasando en este momento, que es lo que podemos ver con el tema del pato. Entonces, el mindfulness o el momento presente no es llegar y meditar y llegar y decir, ay, no, es que voy a poner mi mente en blanco, no. Eso es un gran error, porque es que el mindfulness o la meditación no es poner la mente en blanco, sino es enfocarse en el momento presente, en lo que usted está viviendo acá. El pato simplemente está enfocado en nadar. Él no se está preocupando por otras cosas que quizás no han pasado. Y ese es el principal problema de la ansiedad. Preocuparnos por cosas que simplemente o muchas veces están en nuestra cabeza o simplemente no tienen una relación con lo que está pasando en este momento. Entonces la idea es como simplemente no engancharse con eso y quedarnos en lo que está pasando acá, ¿sí? Porque es algo que está fuera de nuestro control. ¿Tú puedes controlar todo lo que está afuera? Probablemente no. Entonces simplemente tenemos que quedarnos aquí y ahora. Simplemente eso. Fíjese que ahí es cuando nosotros hablamos del tema de vivir el momento presente, que es algo que a nosotros nos cuesta mucho y que de alguna manera deberíamos nosotros como incluirlo más en nuestra vida, ¿no? Usted, por ejemplo, ha escuchado o sabe un poco qué es el tema del momento presente. Sí, claro, es poder disfrutar de lo que está pasando en el aquí y en el ahora, con todos nuestros sentidos. Pongamos el ejemplo de que usted se sumerge en el agua, güey. Como el pato. Como el pato, güey. De igual manera se sumerge en el agua. ¿Cuál sería como los pensamientos que usted tendría ahí mientras está metido en el agua? La verdad ya lo he hecho. Okay. En el mar, en las piscinas. Es un momento de disfrute. No pienso en nada. Se escucha diferente. Como que no solo la visual se va, sino que también la audición. Okay. Entonces quedas como en un espacio donde tus sentidos se bloquean un poco. Y te sientes parte de todo. Y que nada importa. Es un momento.
único. Y es que volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando ahorita del tema de la ansiedad, porque la ansiedad es un ruido constante, weón. Es como cuando usted sintoniza, bueno, los que son de ahora no saben muy bien eso, pero antes cuando uno sintonizaba la radio, como que cuando usted no cogía bien la estación del radio había un ruido de fondo. Y eso es lo que usualmente pasa con nuestros pensamientos. Parece que hay mucho ruido, y en el ruido uno no logra encontrar de pronto esa claridad en los pensamientos. Entonces, en este caso, uno siempre usa diferentes estrategias. En este caso, la más común es esta del mindfulness o vivir el momento presente, que es centrarse en lo que está haciendo usted, ¿no? Y en cosas tan cotidianas, porque siempre nos venden que la meditación y el mindfulness es algo que solo hacen los monjes Shaolin o por allá en el Tíbet, sino que usted, yo, usted, lo podemos hacer todo el tiempo. Yo lo hago en los desayunos, weón, Ok. con un cafecito. Con un café. ¿Le gusta el sabor amargo o dulce del café? A mí me gusta sin azúcar, amarguito. Ok. Yo tomo Juan Valdez. Sí. En este mundo hay dos tipos de personas, los que toman café con azúcar o sin azúcar, ¿no? Y los dos se pueden disfrutar, dependiendo de tus gustos. Pero el asunto es ese, disfrutarlo. Para mí no hay nada más placentero que tomar un café, olerlo y saborearlo sorbito por sorbito. A veces uno se toma un vaso de jugo y se lo manda. Claro. Pero un cafecito no es así. Un cafecito uno lo prueba. Y es que ese es el tema, que nosotros andamos todo el tiempo con mucho afán, que no logramos estar en nada. O sea, usted está comiendo y usted está al mismo tiempo pensando en qué va a hacer de almuerzo, en cómo va a solucionar este tema del trabajo, del estudio, o simplemente está viendo inclusive esto. O sea, usted no se está centrando, o sea, como que usted come y no logra ni siquiera saborear lo que está comiendo, ¿no? Pero digamos, aparte del desayuno, ¿dónde más usted podría experimentar el momento presente de centrarse en lo que usted está haciendo? Pues es que es lo que tú decías, vivimos tan en automático que dejamos de disfrutar y entender que estamos vivos y que lo único que importa es el presente, que de hecho de ahí viene el significado de presente, ¿no? En español, que presente literalmente significa regalo. Y el punto es que hay cosas tan automáticas como la respiración, Alejo. Cuando tú logras escuchar tu respiración, centrarte en el sonido de tu respiración, vuelves algo automático, algo consciente. Y al volverlo algo consciente, te puedes enfocar en eso. Pero hay algo muy chistoso que me dijo una vez un chino, güey, y me dijo, pero es que respiramos todo el tiempo. O sea, yo le dije, vamos a respirar y vamos a aprender a respirar. El chino me dice, si yo no supiera respirar, ya me hubiera muerto. Entonces es una cuestión de que uno cree que cuando le dicen vamos a respirar, es respirar y hacer esto y ya. Y sí, nosotros lo hacemos de manera automática. Tiene razón el pelado al decirme, pues si yo no respiro me muero, ¿no? Pero existe una estrategia, ¿no? Que se llama el tema de la respiración consciente para poder uno lograr, pues, centrarse en el momento y disminuir un poco esos síntomas de la ansiedad. Porque, por ejemplo, me gustaría que usted me dijera cómo ha sentido la ansiedad, o sea, físicamente usted cómo la puede experimentar. La ansiedad se puede sentir por niveles. Hay niveles de niveles. Y el tema es, cuando estás tú aquí mirando el lago y no piensas en nada, sino miras las ondulaciones y no hay mucho sonido. El sonido de la naturaleza como que se pierde. El nivel prácticamente es nulo. Pero hay niveles, como por ejemplo la gente que está acostumbrada a comer azúcar. Baila, ahí empieza uno a sentir como una sensación que uno no sabe dónde está, pero está por acá en el pecho, entre el estómago, que así lo describe la mayoría de personas. Como un vacío, ¿no? Exactamente, pero también hay otros niveles, que son por ejemplo ya personas adictas a diferentes cosas, como los alcohólicos, por ejemplo, que si pasan una semana sin tomar licor, no solo sienten este vacío acá, sino que sienten ya que les suda, que les tiembla, que tienen desesperación. Pero a propósito de eso que usted menciona, es importante diferenciar un poco los síntomas de la abstinencia, en este caso por consumo de sustancias, allá una ansiedad, ¿no? Porque generalmente, digamos que la ansiedad está relacionada un poco también con el tema de los pensamientos y con lo que puede pasar. Ese tema se puede un poco como confundir inclusive a veces con el estrés o con el síndrome de abstinencia. Sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta. La ansiedad, como bien pues lo dice usted, Pedro, generalmente nosotros la vamos a sentir como una preocupación, que es como ese vacío en el estómago, ¿no? También a veces vamos a sentir fatiga, inclusive a veces vamos a sentir ganas de vomitar, o la ansiedad se manifiesta como inclusive con ganas de ir al baño. Y hay gente que
va a ir a hablar en público y dice, uy, me dieron ganas de entrar al baño. Literal, hay un movimiento gástrico que hace que usted le den ganas de entrar al baño. Y ahí es donde te quiero hablar del nivel más alto de ansiedad, más claro que podemos sentir, es en todo el tema de las fobias, porque finalmente la ansiedad es eso, esperar algo que viene y te predispones a eso y por eso empiezas a tener toda esta activación de cosas, ya sea algo que quieres o algo que va a pasar, que te empieza a generar esa ansiedad. Siempre es con mira hacia el futuro. Por eso es que estar en el presente nos ayuda a liberarnos de la ansiedad. Y qué mejor ejemplo que las fobias. Miedo al público. ¿Cómo se dice el tema de miedo al público? Eso sí no me acuerdo, la verdad. Toca que la googleemos y ahí la vamos a poner. O bueno, pero... fobia social. Tan Sí, claro sí, como sí. la fobia social. Una persona que le da miedo salir y estar en tumultos de gente. O cosas tan simples como el tema de los espacios pequeños, como lo es la claustrofobia. Eh, la ansiedad que puede sentir una persona en una situación de esas es bastante grande. ¿Y cómo solucionar eso? Enfocarse en el momento presente, no en lo que puede llegar a pasar, sino en lo que está pasando en este Y momento. esa es una de las estrategias, ¿no? Porque existen un montón y esto se trabaja, digamos que en procesos terapéuticos, pero digamos que nosotros podemos empezar a hacer cosas desde nuestro diario vivir, ¿no? Ahorita vamos a ir a preguntarle un poco a la gente cómo ha sentido ansiedad o de pronto qué cosas ha hecho para disminuirla. Entonces, ¿qué le parece si vamos y buscamos a alguien y le preguntamos? ¿De una? Listo. Buenos días, señora Paloma. Ay, la señora Paloma se nos fue, pero pues le quería hacer una pregunta. Pero pues vamos a tratar de buscar a alguien más de pronto que nos pueda responder. ¿Tú alguna vez has sentido ansiedad? Sí, mucho. Ok. Sufro de ansiedad. ¿Sufres de ansiedad? Sí, Ok. sí. ¿En qué situaciones sufres de ansiedad? Sobrepienso mucho las cosas, entonces me imagino muchas cosas a futuro, entonces cuando estoy, digamos, estoy bien en un momento otro, mi mente empieza como a maquinar cosas que pueden llegar a pasar, como cosas malas y cosas así, entonces y especialmente en las noches, o sea, las ¿Y noches. cómo la sientes? Uy, no, empiezo a sudar, no puedo respirar bien, taquicardia, muchísima, eh, sudo, empiezo a llorar muchas veces. Bueno, correspondiente a la ansiedad, pues yo padezco ansiedad. Entonces, prácticamente es un tema que desconoce la mayoría de la gente. Entonces, yo creo que es importante como estos espacios de divulgación y de entendimiento de qué es este tema, ¿sí? Entonces, pienso que a la gente le falta mucho conocimiento respecto a ese tema. ¿Y me puedes contar qué es eso que te pone a pensar? No, o sea, cosas en Cualquier general, cosa. sí, cualquier cosa, mi futuro, o en un instante que, no sé, pues siento que, digamos, pues, por eso te digo que muchas veces es en la noche, entonces yo siento que se van a entrar los ladrones a la casa, no pasan cualquier cosa en mi casa, entonces empiezo a sobrepensar todo eso y la angustia me empieza a ganar y Digamos que las personas, digamos, llevan como ciertas conductas en cuanto a la desesperación y al estrés, como que lo asocian con el tema de ansiedad. Pero en la sociedad, que es un tema a veces tabú, Tabú. y lo minimizan, entonces, digamos, miran la ansiedad muy lejos, como ahora se está viendo el impacto pues de la depresión. Y en temas de pandemia, post pandemia, pues el tema digamos que aumentó y ahora a nivel, digamos, en los hospitales psiquiátricos se ha aumentado. Digamos, yo soy estudiante de enfermería y tuve una práctica en psiquiatría. Entonces, con los pacientes con ansiedad, siempre se asociaba la ansiedad con la depresión. Entonces, un trastorno mixto de ansiedad, depresión aumentaba. Y bueno, una última pregunta. ¿Tú qué has hecho para aliviar esa emoción, esa sensación? bueno, yo he asistido, pues yo estoy estudiando en una universidad pública, entonces ahí me dieron como un pequeño apoyo psicológico, Genial. entonces estuve en ese proceso y pues las cosas que la psicóloga me dijo y eso las he tomado como, o sea, esas cosas las hago constantemente para no
sentirme con tanta ansiedad, como esas recomendaciones para cuando tengo el ataque de ansiedad o me está dando, empiezo a hacer esas recomendaciones y me baja la ansiedad. Me gustaría preguntarte a ti de pronto cómo Sí. sería vivir con ansiedad, o sea, cómo es el día a día de una persona que vive con ansiedad. Ok, bueno, pues muy riguroso, o sea, a la vez yo considero que depende de muchos factores porque hay detonantes que te lo disparan día tras día, o sea, puede ser tu estadio de ánimo o algo que sucedió en tu entorno. Yo creo que es importante ser acompañado de la parte profesional, que es como que tu tutor quien te guía en esos procesos. Para mí hoy en día es un tema ya normativo, o sea, no lo manejo a la perfección, o sea, no tengo ya brotes de ansiedad o algo así por el estilo, sino que simplemente mantengo como el positivismo en mi cada día y en mi control y yo creo que eso es lo que me permite manejar mi ansiedad. Preguntarte tú cómo lo ves en las otras personas, o sea, cómo has visto de pronto que las personas viven con ansiedad, más de pronto también desde tu profesión y que has tenido un acercamiento más con este tipo de personas que padecen de esta condición. Pues en el momento, sabes, dependiendo de la situación y dependiendo de los diferentes ámbitos. Ya cuando uno está en una clínica psiquiátrica, claramente ahí ya tienen el diagnóstico, el acompañamiento. Pero viéndolo en otras áreas, digamos, enfermedades que tengan que ver con orígenes orgánicos, es muy raro, digamos, que una persona diga tengo ansiedad, aunque se nota en el momento de hablar, en el momento de expresarse, o cuando están contando un poco de pues su historial familiar, su historial de vida, y pues digamos que siempre las veo angustiadas. Entonces, en momentos como de enfermedad, en temas de ansiedad o en temas de verlo, para ellas es muy complicado. Entonces, ese tema todavía como que la gente no lo sabe definir muy bien o no sabe cuándo necesita pues una ayuda profesional. Los niños no saben identificar qué es eso. Digamos, yo la pude identificar hasta los 18 años que era ansiedad. Y yo siento que pues desde muy pequeño yo tuve ansiedad, pero no sabía qué era eso. Entonces ahí es donde las personas están desinformadas y chocan pues con la realidad de sus Un emociones. tip básico. Bueno, yo cuando tengo mucha ansiedad empiezo a jugar mucho con mis manos, entonces la psicóloga me dijo que tuviera cosas de diferentes texturas y para mi alrededor, para que cuando me llegara a pasar eso, empezara a coger como esas cosas de diferentes texturas para bajar los niveles de O ansiedad y sea, eso. ¿qué palabras de aliento de pronto le podemos dar a esa persona que cree que eso que le está pasando puede ser algo malo, que no sabe vivir con eso? Pues yo siempre lo relaciono no como algo negativo, sino algo positivo. O sea, considero que eso te permite ser una persona mucho más sensible en varios aspectos y más reflexiva. Yo diría simplemente que no debe haber una preocupación por ello, porque al fin y al cabo puede ser manejable. Cuando ya te incomoda tu diario vivir, pues sí tienes que guiarte por un profesional que te recomiende que, pues, según las observaciones y lo que él recomiende, sería como lo principal que yo diría. A ello, como decía mi compañero, es importante recibir ayuda profesional cuando efecto negativo en nuestras vidas y un paso a la vez, siempre se dice. Mirar siempre el presente y no siempre estar mirando hacia el futuro porque, como siempre dicen los psicólogos, trata de poder cambiar lo que tú puedes cambiar y lo que no puedes, déjalo ahí, fluir. Bueno, hoy aprendimos cosas muy importantes, como que, por ejemplo, la ansiedad no es nuestro enemigo y no es malo, es parte de nosotros y tenemos que, en vez de alejarnos de ella, aprender cuándo nos está afectando en diferentes cosas de nuestra vida. Y eso es importante resaltar porque nosotros casi siempre vemos como la ansiedad como si fuera algo malo, ¿no? Entonces yo siento ansiedad y lo primero que trato de hacer es controlarla o eliminarla. Pero nosotros tenemos que tratar de entender que la ansiedad hace parte de nuestra vida, que está ahí para algo, porque ella aparece cuando algo en nuestra vida de pronto no está funcionando tan bien, cuando de pronto tenemos que prestarle atención, pero por lo general nosotros vivimos con ansiedad porque nos funciona, es funcional para nuestra vida. Digamos que el problema es cuando ya la ansiedad no nos permite hacer cosas que disfrutábamos antes, que de pronto nos hace sentir un poco más tristes. Ahí es cuando nosotros tenemos que prestarle atención, porque ahí es cuando nosotros tenemos que recibir ayuda profesional o quizás de pronto porque nosotros entendemos de primera mano que no todos de pronto tienen el dinero o no tenemos el dinero para pagar una consulta
y aunque existe de pronto la posibilidad de la EPS, pues hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir. Dime de pronto 3 cosas, Pedro, que tú le recomendarías a las personas que pueden hacer desde sus casas que pueda disminuir de pronto la ansiedad. Cosas como el ejercicio en casa, lo tenemos siempre a la mano, en cualquier momento lo podemos hacer. Un par de sentadillas, 15 minutos, no es necesario horas. Con 15 minutos que hagas sentadillas, tus niveles de ansiedad van a bajar mucho. También el tema de la comida, disfrutar la comida. Y hay algo que yo hago muy habitualmente y que invito a todas las personas que lo hagan. A veces salimos de nuestra casa y no nos damos cuenta del cielo, ¿sabes? Y a veces decimos, quisiera estar en el mar para relajarme, pero no nos fijamos lo lindo que puede llegar a ser ver el cielo azul. Ok, eso es muy importante también con el tema del mindfulness, ¿no? Porque eso lo puedes hacer tú disfrutando de lo que está a tu alrededor. Digamos que yo sumaría lo que tú acabas de decir, resalto el tema del ejercicio, es algo muy importante, hacer ejercicio, sea salir a caminar, de pronto a pasear el perro, de pronto salir a comprar algo en la tienda, eso es importante. El tema de pronto también del sueño, se ha asociado que de pronto las personas que duermen poco, menos de las horas que tienen que dormir, sufren un poco también el tema de la ansiedad, entonces sería cuidar el tema del sueño, hacer ejercicio, cuidar la alimentación. También sumaría de pronto el disminuir el tema del consumo de cafeína, porque la cafeína y las bebidas energizantes aumentan, digamos, los niveles de ansiedad. Digamos que con esas pequeñas cosas uno podría empezar a generar algún tipo de cambios. Si tú ves de pronto que necesitas ayuda profesional, no dudes en buscarla. Sé que a veces es difícil, pero puedes buscar también ayuda en tus amigos, en tus familiares, digamos, en un profesional de la salud, pero pues nunca dudes en buscar algún tipo de ayuda profesional. No sé de pronto si tú quisieras finalizar con algo, Pedro. Sí, recordarles a todos que para poder ir al psicólogo, lo único que necesitas es querer cambiar algo, que algo mejore en tu vida. Y si identificas que la ansiedad es una de estas cosas que quisieras que te ayude a mejorar, un psicólogo puede hacerlo. Y, y con el tema de la ansiedad, lo que siempre decimos, ojo con eso. Ojo con eso, man.